Como vemos hoy, lo que es el trabajo no fue así siempre, ¿sí? Sobre todo el empleo. En la prehistoria no se distinguía el trabajo, ¿sí? Estas grandes comunidades, con un sentido comunitario de la vida, se repartían las tareas, ¿sí? Recolectar, pescar, todo lo que tiene que ver con la subsistencia. Esa era la economía base. ¿Sí? Se repartían las tareas. Dejaron de ser nómades y se volvieron sedentarios cuando empezaron a hacer ya un cultivo profundo y diversificado. ¿Sí? Entonces acumulaban las cosechas, la producción de su trabajo, ¿sí? Porque eso también es economía, era para poder pasar el invierno y que nadie quedara sin su cuota alimentaria. ¿Sí? Este es un sentido comunitario. En la edad antigua ya ahí se empezaron a formar jerarquías sociales. Por eso en realidad siempre existió la propiedad privada, ¿sí? Puede haber sido más o menos colectiva, pero ya en la edad antigua empieza la propiedad privada, ¿sí? Las tierras se ganaban por las guerras imperiales, ¿sí? Y había sobre todo un trabajo, una división de trabajo. Estaba el que controlaba y el que hacía el trabajo manual. Y el trabajo manual, como era más esforzado a nivel físico, lo realizaban los esclavos, ¿sí? Que dependían completamente de sus dueños, porque ellos eran propiedad, eran parte del inventario, no eran tratados como seres humanos, ¿sí? Eran tratados como animales. Bien, entonces el poder, la riqueza, el conocimiento se distribuía desigualmente, porque estaba el trabajo intelectual, el trabajo comerciante, ¿sí? Y el trabajo manual. Ya en la Edad Media hay una nueva estructura social y según las estructuras sociales que estamos viendo en cada edad, se va generando los distintos tipos de trabajo. Y así como en la actualidad habían trabajos en esa época que se valoraban más, que daban mayor estatus, y otros trabajos, ¿sí? Que lo dejaban para las personas que estaban en la base de la pirámide jerárquica, ¿sí? En la Edad Media ya estas comunidades, con este sentido comunitario de la vida, con esta propiedad colectiva, ahora empieza a haber una propiedad privada campesina, ¿sí? Y a su vez, los señores feudales eran los dueños de las tierras y se la alquilaban a cambio de que ellos la trabajaran, porque como eran feudos, ¿sí? No hacían ellos el trabajo, en realidad no existía el trabajo, para ellos el trabajo no correspondía, ¿sí? Eran una casta. Este es el sistema feudal. Por eso no está mal que en la actualidad, para evitar, ¿sí? Estas formas feudales, que hay que tener mucho cuidado qué se hace con la tenencia de la tierra. ¿Sí? Ténganlo en cuenta esto, sobre todo aquellos que van a hacer un cambio estructural de la matriz socioproductiva. En la Edad Media no trabajaba ni el clero ni la nobleza, lo que trabajaban eran los comerciantes y la riqueza estaba en las tierras. Al principio era así, por eso habían tantas conquistas, ¿sí? Tantas guerras por ensanchar las fronteras de las tierras. Ni hablar de aquellas tierras que eran las más apropiadas para el cultivo, ¿sí? Entonces los campesinos, los comerciantes, ¿sí? Eran los que realmente trabajaban. En la Edad Moderna,
la esclavitud continúa, ¿sí? También estos fuertes sistemas de feudos aristocráticos, oligárquicos, ¿sí? Después viene la Revolución Francesa, la Revolución Liberal, la libertad, ¿sí? Esto que dicen cuando ya empiezan los comerciantes, que eso lo expliqué en la última clase, empiezan a decir, necesitamos la libertad económica para poder crecer económicamente, ¿sí? Y bueno, y de esa misma ideología de ellos empieza a surgir también lo que a futuro será el capitalismo financiero, ¿sí? Luego viene entonces ya la revolución industrial, esto empodera, pasamos de un capitalismo mercantilista, ¿sí? Que defiende la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿sí? Con este ideario de la modernidad, la ilustración. En la revolución industrial, este capitalismo se tecnifica, mejora su tecnología y se vuelve más eficiente a la hora de producir. Producir, acumular y concentrar en pocas manos, ¿sí? Por algo este Estado liberal, Estado moderno en sus orígenes es liberal, luego va evolucionando hacia un Estado social de derecho, para que no haya ningún tipo de absolutismo, así como los liberales, ¿sí? O los referentes del mercado, ese mercado mercantilista en sus inicios, estaba en contra del avasallamiento que ejercía sobre ellos el clero y la nobleza. La idea es que ellos tampoco ahora se constituyan como mercado en una casta, ¿sí? Esa fue la historia, lo que a posterior dio como resultado el origen de los sindicatos, ¿sí? Las distintas doctrinas económicas, como las que vieron fuertemente críticas de los clásicos Adam Smith y Ricardo, que fue la economía marxista, ¿sí? Se va dando toda esta lucha de poder, lucha ideológica, doctrinaria, ¿sí? Mientras la tecnología, la ciencia, esta modernidad que genera esta ciencia, ¿no? Empieza a dar sus frutos, sus éxitos con los adelantos tecnológicos, la revolución industrial, como les dije, y este capitalismo se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo y se ve con más claridad ahora que hay un trabajo, en este caso, de esta nueva clase social que genera esta revolución industrial, que son los proletarios. Que Marx los llamó proletarios porque para contrarrestar a los empresarios, que son los dueños de los medios de producción dentro del proceso económico. Eso lo vieron en economía política, ¿sí? Está la producción, ¿sí? La circulación, el consumo, ¿sí? Se va dando todo ese proceso. Bueno, ya en este sistema capitalista dice, bueno, ahora me libré del rey, pero ahora tengo el empresario, tengo la fábrica, ¿sí? Entonces ellos son los dueños de los medios de producción, capitalistas, por eso los llama clase capitalistas, porque su lógica ahora es producir el capital, acumularlo por la acumulación misma, ¿sí? Una amplia libertad en la forma de generar riqueza dentro del proceso. Ellos querían toda la libertad, ¿sí? Es el liberalismo. Bien, y tenemos la otra clase social, que es la proletaria, que se le dice prole, porque se dice proletarios porque no son dueños de los medios de producción, sino solamente son dueños de sus hijos. Es de lo único que se les respetaba, que fueran dueños de sus hijos, ¿sí? Y ganaban un sueldo de subsistencia. O sea que estamos en un nivel de trabajo humano, a un nivel instintivo animal. Trabajás como un animal todo el día para recibir como un animal que te alcanza justo para comer vos y que coman tus hijos. Obviamente, tal cual lo predijo Carlos Marx, si bien el poder económico de los dueños de los medios de producción es mayor
que el de los desposeídos de los medios de producción, los alienados, los enajenados, que son los proletarios. Dice Marx, pero a ver, acá la matemática me dice que en cantidad de personas son mayores los proletarios. Por lo tanto, dijo Marx, que se preocupó en su momento cuando vio este cambio, dijo, mira vos qué canchero, ¿sí? La Revolución Francesa, todo esto muy bueno, la Revolución Industrial, muy bien cómo está adelante la ciencia, pero acá estamos maltratando, el hombre maltrata al mismo hombre, ¿sí? El hombre por el hombre, y acá hay una deshumanización. No se condice este discurso humanista de la libertad y todo eso. Acá está pasando algo, dijo Carlos Marx. ¿Sí? Estamos en el siglo XIX, ¿sí? Siglo XVIII, perdón, XVIII, ¿sí? Es cuando surge el pensamiento de Marx y él vivió, ¿sí? Fines del siglo XVIII. Entonces, ya estamos hablando de 1700, y esto ya lo había notado Marx, pero dice, no, acaba de venir la revolución proletaria, ¿sí? La revolución obrera, pero estas personas que no se les valora su trabajo, ¿sí? No se dan cuenta que en el fondo, porque todavía ahí no estaban las robots, la nanotecnología ni la robótica, y a ver, era una industria muy rudimentaria, no como los parques industriales de ahora. Dice, pero estos necesitan a los proletarios, se van a sublevar en cualquier momento. Bueno, y esta ideología, esta doctrina marxista, la empiezan a leer, ¿sí? Estos proletarios, la empiezan a leer, se transforman en doctrinas partidarias, además, bueno, surge por un lado el anarquismo, pero empieza a surgir esta nueva ideología de la clase obrera, ¿sí? Los desposeídos, ¿sí? Del producto de su trabajo, desposeídos de los medios de producción. Entonces dice Carlos Marx, ellos mismos van a hacer la revolución porque les van a ganar en cantidad. El ejército, el ejército revolucionario, ¿no? Bueno, esto no se dio, primero porque el Estado, que es el que condensaba el poder político, era un Estado liberal y burgués, porque en el contrato social quienes no estuvieron ni los proletarios, ni las personas de piel oscura, ni los pueblos originarios, ni las mujeres. En ese contrato social estuvieron los burgueses, los comerciantes, fueron los que fundaron el Estado moderno. Bueno, este trabajo humano en ese momento era un trabajo animal, instintivo. Trabajabas como un animal y se te pagaba tal cual un animal para que pueda comer lo suficiente, ¿sí? Para poder reproducir su fuerza de trabajo. Su único capital era su fuerza de trabajo. Esto hizo que empezaran a surgir otros actores, sujetos, instituciones, como los sindicatos, ¿sí? Empiezan a surgir nuevos partidos, ¿sí? Que ya no responden a estas ideologías liberales, Partido Comunista, Partido Laborista, ¿sí? Anarquistas que saben de este reciente Estado moderno que se constituyen y dicen, che, no, este Estado, la verdad que acá no hay una soberanía popular, ¿no? Bueno, esto empezó a pasar en la Revolución Industrial. Con el avance de los sindicatos, la evolución de los estados liberales hacia los estados sociales de derecho, ¿sí? Se empieza a generar una cuestión social típica de esta sociedad industrial, una problemática que tiene que ver con las condiciones de higiene y seguridad laboral, que tiene que ver con el hambre, qué hacen con tener el derecho a la educación, al ocio, ¿sí? Porque esto no existía en ese momento. Y el conocimiento es poder, no habían universidades públicas, eran muy poquitos, era la aristocracia, la clase aristocrática. Recuerden que la aristocrática cuando se deformaba en absolutismo o en casta se llama oligarquía. Bueno, esta es la revolución industrial. Acá viene esta cuestión del trabajo, acá es donde ya empieza a tomar rigor, en donde dicen este modo de producción capitalista, ¿sí? Con esta burguesía al poder, ¿sí? Estos referentes de la lógica del mercado, empieza a surgir esta idea
del salario, ya en pesos, ¿sí? Ya no había más trueque o intercambio. También la economía empieza a tomar como base, ya no es poseer las tierras, ¿sí? Empieza a ser el patrón oro, y después todo lo que tiene que ver con el capitalismo financiero eh, que se fue complejizando hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, hubieron muchos avances tecnológicos, científicos, pero fíjense, yo les dejo esto nomás para pensar. Mucho avance, pero la clase trabajadora, antes proletaria, ahora trabajadora, ¿sí? Sigue dentro de las ganancias que produce, porque un capitalismo a mayor producción, ¿sí? Mayor ganancia, también mayor capacidad de ahorro, capacidad de inversión, y ahí también puede generar la industrialización si lo hablamos a nivel de teorías macroeconómicas, ¿sí? Entonces, fíjense que la clase trabajadora, si no es por la intervención de los sindicatos, no no es para nada capitalista. Por eso a veces me da risa cuando hay empleados que defienden el capitalismo, pero bueno, les estoy tratando de mostrar una perspectiva. Bueno, escucho. ¿Qué quieren decir al respecto? A ver, consultas, sugerencias, opiniones. Bien. ¿O me están entendiendo o no están escuchando? Bueno. Está clarísimo, profe. No. Entonces, ahora comienza esta nueva sociedad, ¿no? Aparte está surgiendo la ciencia de la administración de empresas. Imagínate, estaban chochos, esta burguesía, surge toda esta casta empresarial, la casta del mercado, y empiezan a generar su ciencia. Ya venían con la ciencia económica, la mano invisible, la libertad, de la que deriva el liberalismo político, económico. Y empieza a surgir algo que dice, a ver, este trabajo colectivo, ¿no? Porque ya no es más un trabajo de artesanos en el pueblo tipo la familia Ingalls, Charles Ingalls, no, ahora se te llena de obreros una industria, se armaban mini parques ahí industriales, con esta revolución industrial. Entonces, ahora estos burgueses, ¿sí? Astutos comerciantes tratan de ver cómo mejoramos la actividad laboral, cómo labura los obreros, eh, cómo laburan, y tratan de generar una estructura organizacional. O sea, bienvenida empieza a surgir la administración de empresas, ¿sí? La administración pública fue un poquito después, ¿sí? Entonces, se da este fenómeno del Fordismo, que empieza a ser un trabajo mecánico, en donde el ser humano no es recurso humano como ahora, desarrollo humano, con derechos, ¿sí? Esos mismos derechos que parece que lo vamos a perder, pero no era así. En ese momento era un anexo más de la máquina industrial. Y si se moría o se le salía un brazo, listo, lo cambiaban por otra persona y andás afuera y te morías desangrado. Era así, no estoy jodiendo. Esto era lo que veía Carlos Marx, que por eso se preocupaba tanto. Esta falta de humanidad, ¿sí? Entonces, el Fordismo empieza a surgir con el adelanto ya de la revolución industrial. Ya estamos en la época que ya los sindicatos empezaron a formar parte de las grandes conciliaciones entre el trabajador y el capital, el capitalismo, ¿sí? Y se produce estructuras tecnológicas, no solamente a nivel físico, sino a nivel de ingeniería en administración, y surge el Fordismo, ¿sí? También porque está pensado
¿cómo hacemos para ordenar de tal manera el trabajo de todos estos obreros, ¿sí? Para que trabajen en la menor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Porque ya estaban con derechos laborales. ¿Cómo hago para que en el menor tiempo posible se genere una mayor producción? Tratemos de utilizar lo mejor que podamos la tecnología. Y dice, listo, empieza a surgir con esta revolución industrial a pleno, ya súper desarrollada, con las protecciones también laborales y demás, empieza a surgir el Fordismo, ¿sí? Inspirado en la empresa automotriz Ford, ¿sí? En donde a través de una línea mecánica de ensamble, ¿sí? El ser humano intervenía en esa línea de montaje con su trabajo para cubrir lo que no podía hacer la máquina. Todavía no estamos ahí en la nanotecnología ni la robótica, y ahí era una parte más, ¿sí? Y acá no se tenía en cuenta la demanda de productos. Este capitalismo generaba necesidades, genera consumismo, porque necesita vender, 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 para poder ganar, 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 ¿sí? Que no significa que después eso se traduzca en compartir esas ganancias con los trabajadores, ¿sí? O sea que sigue la alienación del trabajador. A lo sumo se tiene que conformar con derechos laborales, ¿sí? Y un trato humano, y un trato humano. Bueno, que no es poca cosa. Luego, a medida que hay un avance tecnológico, ¿sí? A su vez, Taylor, también, que esto no voy a ahondar mucho porque esto lo vieron en la administración general, seguramente lo vieron con Silvana Escarfixia, cuando ven a Fayol, a Taylor, ¿sí? Cómo a su vez van preparando la estructura administrativa que acompañe a las empresas en esta carrera, ¿sí? De la lógica de la acumulación, por la acumulación misma del capital, en tratar de tener muchas ganancias con bajo costo, eficiencia y eficacia, ¿sí? Ser líderes en el mercado, ¿sí? Y bueno, y toda la lógica que bien conocemos, que porque estamos dentro de ese mismo modo de producción capitalista, que ahora es post-fordista, ¿sí? En donde ahora se trata, no sé si lo han notado, pero ahora lo que quieren es bajar el nivel de producción, pero ganar más, entonces se cobra más caro. Bueno, y una serie de características que nos está dando esta sociedad post-fordista y post-industrial. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No lo estoy grabando, así que se van a quedar sin... ¿Alguna duda? Sí, tal cual. Comenzó la mujer a trabajar. Profe, Sí, Javier habla. sí. Pregunta, la diferencia entonces entre el Fordismo y el Taylorismo. Taylorismo, sí, ¿cuál sería concretamente? Bien, ¿Cuál sería el núcleo que diferencia una postura de otra postura? bien. El Fordismo, por su parte, sí, lo que hace es la aplicación de la cadena de montaje y vuelve el empleo mecanizado, orientado a un mayor consumismo, ¿sí? Mientras que Sí. Taylor lo que intentó fundar fue una gerencia científica, ¿sí? Para el estudio de los movimientos para optimizar la producción. O sea que Taylor se está yendo más a la parte administrativa, Ujú. ¿sí? Bien, Administrativa, financiera, ¿sí? bien, Mientras que el bien. Fordismo trabaja específicamente el empleo mecanizado. O sea que Fordismo solamente se preocupa por la fuerza de la mano Por de la obra. producción.
por la fuerza de Bien, la mano de obra, ¿sí? Mientras que Taylor se va más a una gerencia científica, ¿sí? Cómo gerenciar perfecto. todo ese proceso, porque estamos en un momento en donde todavía no estaba desarrollada la ciencia de la administración. Porque recuerden que venimos de un liberalismo que solamente lo único que quiere era primero libertad para ganar, para acumular por la acumulación misma, ¿sí? Y luego ver cómo lograr que ese trabajador, que no le queda otra que contratarlo, porque si hubieran robots desde ese momento no hubieran contratado a un ser humano, obviamente. Entonces uno se va más a la parte laboral y el otro se va más a la parte de la gerencia científica. Bien, ahora, en la parte de la persona, del trabajador en sí, Sí. ¿está protegido el asalariado, está protegido en ambos sistemas o en uno más y en otro menos? En cuanto al reconocimiento de derechos laborales. En primer lugar, tanto al Fordismo como al Taylorismo no le interesan los derechos laborales. Bien. Solamente lo tiene que incorporar por obligación y por presión de los sindicatos. Ujú. Bien, Por bien, está algo, claro. por algo no es sociología lo que hay ahí, es ciencia económica nada más. Tiene que haber una sociología y una Bien, bien. ciencia política para poder tener esa mirada que tenés vos. Ujú. Recordá que el sindicato es un producto de la modernidad y del mismo capitalismo. De eso no se Sí, olviden nunca, porque lo que propone el comunismo no es representantes sindicales, delegados. Lo que proponía era que el ejército de proletarios se armara. ¿Me explico? claro, Por eso, claramente. el sindicato usa la conciliación, pero no va en contra del capitalismo como modo de producción. Por eso ahora también entró en crisis el sindicato. ¿Me explico? Claramente. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué pienso al respecto? O Y sea, me refiero a lo que te estoy diciendo, es muy fuerte, te estoy diciendo que el sindicato es el hijo del capitalismo. Si no hubiera habido sí, capitalismo, no hubiera existido nunca el sindicato. Eso te estoy diciendo. sí, sí, no, eso me queda claro. Bien, La crisis del sindicalismo es la misma crisis del capitalismo. Porque si, exactamente. claro, por eso Porque, hoy, sí, por eso hoy la postura dentro del capitalismo es la del anarcocapitalismo y lo estamos viendo también en otros países en Sudamérica. se le fue la voz. Bueno, se le fue. Durante ¿No? 4 años Ahí no está. creció Ujú. justamente y lo mismo puede llegar a pasar si alguna vez Elon Musk puede llegar a ser un dirigente político en alguna nación, ya sea en Estados Unidos o en Sudáfrica, donde él es originario. Eh, Claro, Ya pero porque está justamente adentro. claro, porque lo que eh, pasa es que este fenómeno que vos estás viendo, más allá de la variable política, está ocurriendo algo tecnológico, que es que las personas están siendo reemplazadas por las máquinas. ¿Sí? claro, Eso por un lado. Y por otro lado, el creciente desempleo, porque estamos ya en un capitalismo financiero con una fuerte concentración de la riqueza, ¿sí? Y ahora lo que se produce, si bien sigue el consumismo y demás, pero en general ahora esta gerencia comercial está destinada a asistir la demanda y no a generar esta super oferta como hacía Ricardo Ford para generar este consumismo de que todos algún día tenían que tener su auto. ¿Sí? Ahora es al revés. exacto. Ahora, por un tema de sustentabilidad, en la era postindustrial, ¿sí? Ya no solamente es importante la fabricación de productos físicos, sino también una producción simbólica, el conocimiento, los servicios, ¿sí? Se van complejizando. Y ahora es más eficiente porque ya hay un patrón dólar, euro, que es el que está manejando el sistema de valor de mercado. No es más el trabajo Por eso, humano. Entonces ahora por lo eso, que se busca es la demanda, atender la demanda y cuidar ahora la eficiencia, no generar una gran producción, pero tampoco quieren perder las ganancias. Entonces quieren
fabricar menos de lo que fabricaban antes, pero ganar más, gracias ahora que está el patrón de cambio que tiene que ver con toda esta corriente monetarista, ¿sí? Exacto. Ya no hace falta Eso, ir a guerrear o todo, a lo sumo eso. A nivel de recursos físicos, sí, por un tema del agua y demás, el agua potable, el agua dulce va a ser uno de los balones de guerra en las próximas décadas, ¿sí? Por lo que se va a bien, empezar todo esto de los piratas, de ser piratas hacia un nuevo colonialismo a los países que son ricos en materias primas y en agua dulce. bien, 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 postfordismo. Entonces, el postfordismo es un sistema de producción por lotes posterior al fordismo. Fue a partir de 1970 por la crisis del petróleo, porque también recordemos que la revolución industrial se genera gracias a las energías que genera, que le impulsa, que es el petróleo, ¿sí? A esto se le suma la crisis climática y demás, por eso van a ver que ahora los productos cada vez se van a encarecer más y ahora las personas, como ya no les sirven tanto como obreros o como trabajadores, porque están siendo reemplazados por la máquina, directamente se los trata como descartes. Es el descarte, el descarte de la sociedad. Si sos pobre, y bueno, no entraste en la meritocracia de estar dentro de un sistema. Por eso ahora les preocupa que esté bien comida la gente por el crecimiento demográfico y que se sigan reproduciendo, mientras que antes esa prole tenía que ser reproducida para seguir teniendo más personas en esas industrias precarias de principio de siglo. No sé si más o menos me hago entender. No está exento de críticas y sus detractores indican que es consecuencia de la autorregulación capitalista, ¿sí? La autorregulación, ¿sí? A ver, cualquier empresario sueña con poner un robot que lo pueda hacer trabajar de la noche a la mañana, no se le embaraza, no se le casa, no se le enferma, y si no sirve más lo desechan y no le tienen que pagar indemnización. Bien, vamos hasta ahí. Bien, Fordismo es el trabajo mecánico. Bien, Taylorismo es más la gerencia, ¿sí? La gerencia científica para optimizar la producción, ¿sí? La ciencia. A ver porque, ¿qué decía Taylor? A ver cómo podemos usar la ciencia para mejorar el sistema, mientras que Ford lo que quería era generar más producción, ¿sí? Se enfocaba más en la oferta y no tanto en la demanda. Bueno, de hecho, en la actualidad, escuchen, muchos de las corrientes monetaristas no les importa que la gente tenga trabajo. Lo que quieren es que todo el trabajo humano se adapte a la demanda. El tema es que si vos no tenés un salario y no tenés dinero, no podés demandar porque no podés pagar. Es complicado el tema. Considero que la variable del trabajo, el empleo, tiene que tratarse con mucho cuidado. Bueno, dicho de paso, ahora tenemos que tratar un tema para poder abordar esta problemática que estoy enunciando, y es la siguiente. Estamos ahora en la sociedad postindustrial y yo les dije que nosotros, los sudamericanos, tuvimos una industrialización tardía. Mientras se industrializaban, ¿sí? En Europa nosotros estábamos guerreando contra los realistas para que quizás tuviéramos la libertad política, ¿sí? La independencia política, que fue gracias a nuestro ilustre San Martín, ¿sí? De genio militar que tuvimos. Si no, no sé, hubiéramos seguido siendo colonia, no sé si de Chile, no sé de quién. Bien, de esta manera, fíjense ustedes, que nosotros ni siquiera pudimos terminar como sociedad nuestro proceso de industrialización. Y ahora se nos viene la postindustrialización. ¿Sí? Bueno, ahí tienen que ver el término de sociedad postindustrial, que es la sociedad de las comunicaciones, la informática, bueno, todo este fenómeno del capitalismo financiero.
Pero parece que antropológicamente y sociológicamente nos estamos olvidando que las personas necesitan tener un empleo para sobrevivir. Bueno, se hace la reconversión del empleo. Les digo que la mayoría de las carreras que hoy por hoy las están dando en las universidades públicas, pocas de esas carreras son las que realmente después van a ser competitivas en pocos años, ¿sí? Siempre la educación fue la que más tardó, ¿sí?, en adaptarse a los cambios de era o a los cambios sociales. Siempre pasó eso. Por eso hay que tener cuidado cuando ahora uno elige una carrera, para ver cómo anda en el tema del mercado laboral, ¿sí? Bien, ¿qué soluciones traigo a esto? Como países subdesarrollados en vías de desarrollo, por ende, tengo la esperanza que algún día nos industrialicemos, mínimamente que nos industrialicemos, ¿no? Que ahora, porque estamos acá en problemática sociocultural, que esto ahora lo cruzo con desarrollo local. Justamente el desarrollo local me pide que abordemos esta problemática sociocultural ahora en nuestra localidad. Ya hasta acá hemos visto lo que le ha pasado a la sociedad humana a lo largo de la historia, ¿sí? Ya lo hemos visto. Lo que pasó con Europa, lo que pasó, todo lo que fue ocurriendo. Ahora, esta materia, problemática sociocultural, la vamos a enfocar en el desarrollo local. Significa en el desarrollo de nuestras localidades y de nuestras comunidades. Salvo uno de ustedes que va a trabajar lo nacional entendido como el proteccionismo para un proceso de desarrollo industrial, todos los demás a todos los demás les pedí por favor que trabajen con su municipio. ¿Por qué? Porque yo considero que esto, que es una debilidad del sistema capitalista que va a generar este ejército de desocupados por la nanotecnología o la revolución 4.0, la cuarta revolución tecnológica, justamente a nosotros no nos tendría que pasar. ¿Por qué? Porque no somos un país desarrollado todavía. Todavía tenemos que expandir nuestra frontera de producción para satisfacer nuestras necesidades físicas, sociales, físicas y simbólicas. Por lo tanto, atente a la mayoría que en todos sus árboles, de manera indirecta o indirecta, está el tema del empleo, es generar un mercado laboral que esté acorde a las necesidades que tiene cada localidad. Por lo tanto, esto de la robótica, la nanotecnología y demás es un problema que tienen los países desarrollados. Nosotros, como subdesarrollados de este problema, hacemos una fortaleza, siempre y cuando logremos generar un mercado laboral, ¿sí?, con todas las protecciones que deben tener los empleados, los trabajadores, y a su vez también las pymes, el apoyo en equidad social respecto a las multinacionales o los grandes supermercados, ¿sí?, o las grandes empresas, generar un mercado laboral, perfilar un mercado laboral según el perfil de la matriz socioproductiva de cada lugar, ¿sí? Y es tan importante alguien que presta un servicio desde la sociedad civil, ¿sí?, ONGs, que los comedores comunitarios se transformen en centros de desarrollo, ver qué riquezas hay en el lugar, en la localidad, y generar el impulso de pymes, cooperativas, ¿sí?, que haya también orientación vocacional, ¿sí?, que si yo tengo en un lugar, en un departamento, se perfila la parte vitivinícola, que no le entregue esos viñedos a una multinacional, sino que vaya a la Tecnicatura Superior de Enología, ¿sí?, los articulo con Administración Pública, con los técnicos superiores en Administración Pública y Administración de Empresa, y entre los tres armo cooperativas y genero un mercado laboral con los mismos productos, y no ser los vasallos de las multinacionales, que encima las riquezas se las llevan a sus casas matrices, no quedan acá. Ese es el desafío, crear un mercado laboral.
que responda a la matriz socioproductiva de la localidad, en este caso un departamento, ¿sí? Un municipio. A ver, esto, más allá de que hay que ser economista, administrador de empresas, comercio exterior, hay que saber mucho, pero a ver, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, ya más o menos sabemos el perfil de cada departamento, ¿sí? Que pueden preguntar en la municipalidad, pero si no todos lo sabemos. Por ejemplo, en Maipú sabemos que está la industria vitivinícola, ¿sí? En Las Heras, su matriz socioproductiva también tiene otra identidad. Y alguien que lo trabaja a nivel nacional, hacer esto que acabo de decir, por ejemplo, respetar, generar los mercados laborales, ¿sí? Conforme a las necesidades de cada localidad, entendida localidad como provincia, como departamento, como bloque regional de una determinada industria. Por ejemplo, la vitivinícola, compartimos la industria con San Juan, ¿sí? En la producción vitivinícola. Entonces, respetar eso, porque eso es darle lugar a que este industrialismo tardío, esta industrialización tardía, podamos terminar de gestarla antes de pasar a la timba financiera. Yo tengo que priorizar el trabajo real y tengo que generar un mercado laboral en donde el mismo sistema del lugar social, económico, me genere una producción de lo que la gente esté necesitando. Y no una imposición consumista que viene de afuera que me dice que me tengo que comprar muñecas de Barbie. ¿Más o menos se entendió esto que acabo de decir? Ahora sí los escucho a ustedes, porque ya la clase ha terminado. Si han logrado entender esto último, creo que el 50% de la intención de ambas materias ha dado su fruto. A ver. Bien, Pau. Bien. Sí, profe, clarísimo. Bien, atenti que después del parcial nos va a quedar un texto más para trabajar en donde trabajamos el desarrollo local en países subdesarrollados, que es esto que les acabo de decir. Miren si no va a haber trabajo. Uf. Yo tengo acá en esta provincia vitivinícola, ¿sí? Nada de multinacionales que vengan, claro, no nos vamos a desarrollar rápido, por supuesto, pero estoy solucionando el problema laboral y de a poquito vamos a lograr ser subdesarrollado, o sea, un país desarrollado, una localidad desarrollada, y no como en la actualidad, que tenemos educación pública genial. Habemos muchos profesionales bien capacitados, pero desempleados, o terminamos dando clases porque no nos podemos dedicar o no estamos insertos en la matriz comercial y socioproductiva o productiva, no, pero sí social, a nivel de prestar servicios intelectuales, cuando también fuimos formados para poder dirigir empresas. ¿Sí? Para eso están ustedes, administradores públicos, están los administradores de empresas, está la Tecnicatura Superior en Desarrollo Local. Miren si no hay capital humano, esto dice el desarrollo local, miren si no hay capital humano, si no hay capital endógeno. No es todo con préstamos, ¿sí? Y si viene un préstamo, ¿cómo utilizamos ese préstamo? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Hacemos reflotar a los ferrocarriles? Porque necesitamos la comunicación física, ¿sí? Y descentrar también la concentración que hay en las redes camineras y demás. Hay mucho por hacer en desarrollo local. Pero si nos hacen creer que solamente puede ser exitoso el que puede entrar en la timba financiera, ¿sí? O esto que se le enseña a los jóvenes de las billeteras virtuales. Yo estoy escuchando ahí en YouTube cómo me llaman a decir que si yo entro a sistemas de especulación financiera, me va a pagar una comisión en dólares y en euros. ¿Qué pasó ahí? Hay un grave problema para generar un mercado laboral interno, ¿sí? Tenemos riquezas naturales, tenemos recursos humanos que surgen de las universidades públicas y hay que aplicarlo, pero hay que empezar por ahí, porque si seguimos con las chicanas políticas, ¿sí? Si vos decís justicia social, vos sos